Ok, hermanos, vamos a continuar aquí con los dones espirituales y ahora vamos a hablar del orden de los dones espirituales. El orden de los dones espirituales. ¿Qué hemos hablado hasta ahora? Hemos hablado de la unidad. En los dones espirituales. Hemos hablado, número 2, de la diversidad de los dones que hay y cómo deben de actuar en unidad. No como cada don independientemente, sino en unidad para el cuerpo. Y ahora vamos a hablar acerca de la madurez, las virtudes del Espíritu Santo, ¿sí? Porque se requiere madurez para poder ejercer los dones del Espíritu Santo, no carnalidad como lo hacía la iglesia en Corinto. Acuérdense que él dice que él no pudo hablarles a ellos como espirituales en Cristo, sino como carnales, ¿verdad? Como carnales. Entonces ellos tenían que ir hacia la madurez. Vamos a ver las virtudes del Espíritu Santo y el orden de los dones espirituales. Y vamos a ver eso desde 1 Corintios capítulo 12, del versículo 28 al 13:3. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día. Yo te pido que tú me ayudes, Señor, a continuar el estudio de los dones espirituales y que tú me des el poder de tu palabra, Señor, y la dirección del Espíritu Santo para nosotros poder aprender y edificarnos con tu palabra, Señor. Gracias por este día, Señor. Bendice a cada hermano que estamos aprendiendo de tu palabra, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, vamos a pasar aquí a la 1 Corintios capítulo 12. Es ya la parte final, versículo 28 hasta el capítulo 13:3. ¿Podría haber algo más excelente que tener un don espiritual en el cuerpo de Cristo? Y la respuesta es sí. Hay tanta gente que se enorgullece por uno o dos o tres o cuatro dones que tiene, ¿verdad? Y se enorgullece. Y le da más prioridad a esas habilidades que Dios le ha dado como dones que realmente el tener comunión con Cristo. Y vamos a ver, hermanos, que a responder esta pregunta, ¿podría haber algo más excelente que tener un don espiritual en el cuerpo de Cristo? Y la respuesta es sí, hermano. La respuesta es sí. 1 Corintios 12, 28 nos dice: y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagro, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿verdad? Entonces vamos a comprender la cita divina y el orden de los dones espirituales, porque dice que primeramente a unos puso así y asá, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué significa eso. Porque vemos en el versículo 28 que algunos puso primero ¿qué? Apóstoles, profetas y maestros. ¿Qué son esos dones? Esos dones son dones instructivos. ¿Por qué son instructivos? Porque fue a través de esos dones que se establece y la iglesia crece espiritualmente hablando. ¿Sí? Es por esa razón que están puestos primeros, porque se consideraban importantes. Y si eran así importantes, era porque tenían un propósito, y era que pudieran tener ellos la palabra de Dios, el Nuevo Testamento junto. Fue a través de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento que se puso todas las epístolas juntas, ¿verdad? Y es con esto que la iglesia se edifica. Y por eso le da la prioridad, diciendo que primeramente Dios puso a uno, primeramente apóstoles, luego profetas, ¿verdad? Y luego maestros. Vamos a comprender la cita divina entonces. 1 Corintios 12, 28a nos dice allí, nuevamente leamos: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Algunos dones espirituales son los dones de oficio. Los dones de oficio son nombrados por Dios y son los siguientes. Veamos lo que dice Efesios 4:11. Efesios 4:11. Los dones de oficio. Quiere decir que este don se identifica con el oficio de la persona. Efesios 4:11 nos dice que después de que el Señor descendió
fue el mismo que subió encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y luego dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿cierto? Son los dones de instrucción o de oficio que Dios les dio a ellos. En primer lugar, apóstoles. Este oficio oficial cesó. Hebreos 2 del 3 al 4, como lo vimos, vamos nuevamente. Hebreos 2 del 3 al 4 nos dice: dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo, tiempo pasado, sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada tiempo pasado por los que oyeron? ¿Quiénes fueron los que oyeron? Los apóstoles. Y aquí ya aparece como siendo confirmada. ¿Sí? ¿Y cómo fue confirmada? Testificando Dios juntamente con ellos, versículo 4, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ya no se requieren milagros, señales para confirmar ninguna palabra. ¿Por qué? Porque ya tenemos el canon completo. Ya lo tenemos completo. Entonces, en primer lugar, los apóstoles fueron nombrados en los dones espirituales porque este oficio ya cesó en la actualidad. Esto fue un don oficio del primer siglo. Efesios 2:20 también nos dice la palabra de Dios que no hay necesidad de construir otro fundamento, ¿cierto? Ya no hay necesidad de construir otro fundamento. Y lo vemos en Efesios 2:20. ¿Por qué? Porque el fundamento lo tenemos aquí en el Nuevo Testamento. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces aquí ya tenemos todos los apóstoles, aquí. Todo lo que los apóstoles confirmaron con su palabra está aquí en el Nuevo Testamento. Y lo vimos en Hechos 2:42, que ellos perseverarán en la doctrina de los apóstoles en el día de Pentecostés. En segundo lugar tenemos a los profetas. Primeramente apóstoles, segundo profetas, como dice en el versículo 28, ¿verdad? Dios también puso profetas. Este oficio también cesó. Y no confundamos estos profetas con los del Antiguo Testamento, son profetas del Nuevo Testamento, ¿sí? Efesios 2:20 también lo incluye, como lo leímos en la referencia. Fueron parte del fundamento. En tercer lugar, maestros. Este oficio continúa hasta hoy en día en evangelistas, pastores de enseñanza y maestros. Son dones de instrucción que continúan hasta el día de hoy. El de apóstoles y profetas ya cesó con la confirmación de la palabra de Dios, pero el de maestros continúa hasta el día de hoy, que en evangelistas y pastores. Primera de Corintios 12:28b, ¿qué nos dice? Dice, a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros. Después o luego hubo la entrega de los dones de señales, temporales o transitorios, o los dones de servicio en curso, que incluían los siguientes. El don de milagros. Este era un don señal. Y lo leímos en Marcos 16, del 17 al 18, que tenía su función. Y lo vimos que el Señor dijo, id y predicar el Evangelio. ¿Y qué más les dijo a ellos? Veámoslo nuevamente allí para que nos quede bien claro, en Marcos capítulo 16. Dice allí en el versículo 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿no? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, eso pasó el día de Pentecostés, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Le pasó a Pablo cuando le picó una serpiente y no murió. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ellos dieron muchas señales de eso para confirmar la palabra.
Y nos dice en el 19 y 20, y el Señor después que les habló a los 11, fue recibido arriba al cielo, y ellos saliendo predicaron en todas partes y ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales y que los seguían. Entonces ellos confirmaban su ministerio con las señales. Este es un don que ya cesó o ya dejó de existir, el don de milagros, un don señal. Luego tenemos el don de la sanación, que es otro don señal, ¿cierto? Que de igual manera cumplió su oficio, porque todos ellos apuntaban hacia la resurrección de Jesús. Y lo vimos con Pedro en la entrada de la Hermosa, diciéndole a este hombre que se levantase en el nombre de Cristo, el paralítico, y se levantó para anunciar la resurrección de Cristo. Entonces confirmaba la palabra de Dios con estos dones. Y también lo vemos en Marcos 16, 17 al 18, con las lenguas también, ¿verdad? El don de ayudar es un don de servicio que continúa hasta el día de hoy. Romanos 12, 7 nos lo dice, vamos allí. Romanos 12, 7. Nos dice, y si de servicio en servir, ahí está, o el que enseña en la enseñanza, entonces dice, y si de servicio en servir, hablando de los dones espirituales, y continúa hasta el día de hoy. ¿Hemos visto el don de ayudar en este grupo aquí en esta iglesia, hermanos? Yo creo que sí, yo lo he visto, hermano. Amén. Y le doy gloria a Dios porque en esta iglesia realmente se ven los dones espirituales no de una manera egoísta, sino de una manera para edificar el cuerpo de Cristo, ¿no? Y realmente los felicito por eso, hermanos, ¿verdad? El don de administración es un don de servicio y está en Romanos 12, 8b. Aparece ahí claramente como el que preside. Variedades de lenguas, idiomas, este es otro don señal que ya cesó en el primer siglo. 1 Corintios 14, 22. Nos dice así. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Fueron señal para los incrédulos del día de Pentecostés, los judíos que habían allí. Y dice, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes, porque la profecía edificaba al cuerpo de Cristo, a los que ya son creyentes. Y lo vimos también en Marcos 16, del 17 al 18. Entonces las lenguas o idiomas tuvieron su cumplimiento. Y han cesado, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cómo cesaron específicamente. 1 Corintios 12, del 29 al 30. Y vamos a responder la pregunta, ¿todos tienen todos los dones? Estas son preguntas que debemos respondernos una por una, ¿verdad? ¿Son todos apóstoles? Dice allí, ¿no? ¿Son todos apóstoles? No. Es la respuesta anticipada. Porque mire lo que dice. Vamos allí al versículo. Leámoslo del 29 hasta el 31. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todas lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero aquí vemos claramente que el apóstol dice, ¿son todos apóstoles? La obvia respuesta es no. ¿Son todos profetas? No, es la respuesta anticipada. Para que lo crean todos espirituales, ¿verdad? ¿Son todos maestros? No, es la respuesta anticipada. ¿Qué es lo que pasaba en la iglesia de Corinto? Es que cada uno se creía que era indispensable y que era el único, ¿verdad? Que era necesario, los demás no. Y eso es egoísmo, ¿verdad? Y causaba división en el cuerpo. ¿Hacen todos milagros? No, es la respuesta anticipada. No todos hacían milagros en el primer siglo. ¿Tienen todos dones de sanidad? No, es la respuesta anticipada. Solamente algunos tenían dones de sanidad para confirmar la palabra de Dios. ¿Hablan todos en lenguas? No, es la respuesta anticipada. No todos hablaban en lenguas. ¿Sí?
En ese tiempo no todos hablaban en lenguas. ¿Interpretan todos? No, es la respuesta anticipada. No todos interpretaban lenguas. La respuesta a todas estas preguntas es un no rotundo. Entonces, ¿dónde quedaba la jactancia de ellos? ¿De qué se jactaban, verdad? Este pasaje deja absolutamente en claro que Pablo entendió y enseñó que no todos hablaban en lenguas, refutando claramente la falsa enseñanza de que las lenguas es una señal de la salvación. ¿Sí? En algunas iglesias enseñan que la lengua es la señal universal de la salvación. Primero, la lengua ya cesaron en el primer siglo. Y segundo, la palabra muestra que ni aún en el primer siglo las lenguas eran una señal para la salvación. Pues no todos hablaban en lenguas y eran creyentes. ¿Qué podemos aprender de esto? Hay personas en el cristianismo quienes dirían que hay que hablar en lenguas para ser salvo. Este pasaje enseña que esto es una suposición imposible. ¿Sabe por qué muchas veces hacen esto en las iglesias? Porque quieren la aprobación humana, ¿verdad? Como que es el que está parado ahí al frente quien dice realmente quién está salvo y quién no está salvo. Y eso no es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Apela al orgullo humano. Hay quienes en el cristianismo dirían que todos los creyentes deben hablar en lenguas con el fin de ganar la así llamada segunda bendición, para así demostrar que han recibido el Espíritu de Dios. Este pasaje demuestra que esto no puede ser posible. ¿Sí? Esto no puede ser posible porque no todos hablaban en lenguas. ¿Sí? Y acordémonos que el bautismo del Espíritu Santo viene de inmediato una vez usted cree en Cristo. Vamos a Efesios 1:13, por favor. Efesios 1:13. Ahí nos muestra cómo es el procedimiento de la salvación. Efesios 1:13. Dice, en Él, hablando en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y habiendo ¿qué? Creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando la persona es sellada inmediatamente por el Espíritu Santo de la promesa, inmediatamente cuando cree. No después, no cuando comience a hablar en las supuestas lenguas de hoy. Es sellado inmediatamente cuando ha creído en Cristo. Hay quienes dicen que si no has hablado en lengua, no eres un cristiano lleno del Espíritu Santo. Este pasaje demuestra que esta suposición es errónea, porque no todos hablaban en lengua, ni aún en el primer siglo cuando se hablaban. Dios, el Espíritu Santo, ha designado a cada uno de nosotros nuestros dones, y nadie tiene todos los dones, ¿sí? Excepto los apóstoles, ¿verdad? Primera de Corintios 12:31a. Por eso dice la palabra de Dios allí: procurad pues los dones mejores. Esa es la pregunta. ¿Deberíamos de desear los mejores dones? Esta declaración puede ser vista como una declaración negativa. Mas vosotros desead ardientemente o celosamente los mejores dones, como dice la Biblia de las Américas. En 1 Corintios 13:4, la palabra desear se traduce como arder de celos o envidiar o anhelar. El amor no tiene envidia o no es celoso, ¿verdad? Diríamos de qué, de anhelar los dones mejores, ¿verdad? Vamos a ver más adelante de qué se trata esos dones mejores, ¿verdad? O puede ser visto como una amonestación positiva a desear o ser celoso por los dones más excelentes. El desear que estos dones sean expresados o preferidos no es malo, el significado no es perfectamente claro. ¿Y cuáles dones se prefieren ellos? A los dones que son de la instrucción de la palabra de Dios. Porque miren lo que dice el versículo 28, acuérdense el contexto. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas y lo tercero ¿qué? Maestros. Esos son los dones mejores
que la iglesia debía de ¿qué? De anhelar ardientemente en el primer siglo, que estaban vigentes todos los dones espirituales, y ahora hoy en día. Son los dones de la instrucción de la palabra de Dios. Amén. La profecía habría sido uno de los dones más importantes o mayores del día, ya que para ese tiempo no tenían la profecía perfeccionada o completa de la escritura completa, y con frecuencia dependían en aquellos con este don para dar la revelación especial a sus iglesias nacientes. Veamos algunos versículos. 1 Corintios 14:1. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Era importante, ellos no tenían todo el Nuevo Testamento todavía, dependían del don de profecía. La palabra de Dios no se había confirmado completamente. Versículo 39, 1 Corintios 14:39. Así que, hermanos, procurar profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. La lengua, tanto la profecía como las lenguas eran necesarias en el primer siglo. No tenían la palabra de Dios y necesitaban confirmarla de alguna manera. Pedro confirmó que el evangelio también era para los gentiles en casa de Cornelio porque hablaron en lenguas. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Vamos allí. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Nos dice: tenemos la palabra que profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, incluyendo los profetas y los apóstoles, hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces muestra muy claramente que debemos anhelar los dones. ¿Los dones qué? Los dones primordiales. ¿Y cuáles son esos? Los de la instrucción de la palabra de Dios. En ese tiempo la profecía era indispensable, no tenían el canon completo. 1 Corintios 12, el 31b al 13:3. Dado que un creyente que ejercita su don espiritual sin amor sería una anormalidad terrible, Pablo dijo que les mostraría a ellos y a ti y a mí un camino aún más excelente. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Es que tenían los dones espirituales, pero estaban siendo ejercitados no en el poder del Espíritu Santo, porque de otra manera se harían con amor, sino que estaban siendo ejercitados de una manera carnal, por la naturaleza carnal. Y por eso todo lo que se manifestaban eran las obras de la carne: celos, contiendas, divisiones y todo esto. Pero en cambio, ahora Pablo le muestra un camino mejor, ¿verdad? Y es el camino del amor. ¿Y el amor qué es? Es un fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Dado que un creyente que ejercita su don espiritual sin amor sería una anormalidad terrible, entonces ahora Pablo le muestra un camino aún más excelente. Por eso dice la palabra de Dios allí: mas yo os muestro un camino aún más excelente. 1 Corintios 12:31. Un camino más excelente. ¿Creerías que hay algo más excelente que tener los mejores dones espirituales? Tenemos que saber que sí, hermano, algo mejor que tener todos los dones espirituales. Y es llevar el fruto del Espíritu, empezando con el verdadero amor, sería lo mejor. ¿Y sabe quién se coloca como ejemplo aquí? Se coloca el apóstol Pablo mismo, con todos los dones espirituales. Y él lo contrasta, que si no tiene amor, nada es. Ahora, ¿qué tanto la iglesia en Corinto que no podían tener todos los dones espirituales? Solamente los apóstoles, ¿verdad? Sino algunos dones espirituales. Y si no tenían amor, tampoco eran nada, hermano, ¿verdad? Me gusta la exhortación de Pablo, que él mismo se coloca como ejemplo. Lo habla en primera persona, los pronombres. 1 Corintios 13, del 1 al 3, leamos:
si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Tremendo. Él mismo se coloca como ejemplo que ha tenido todos los dones espirituales. ¿Qué pasaría si tuvieras los siguientes dones espectaculares del Espíritu de Dios sin tener amor? Veámoslos. 1 Corintios 13:1, el don de lenguas. Pablo dijo que si él tuviese el don de señal de hablar en lenguas o idiomas, como lo vimos, que nunca había estudiado, pero si no los practicaba en amor, vendría a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sí? Porque ahí dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y esa palabra angélica quiere decir con la elocuencia de un mensajero de Dios, porque sabemos que la palabra ángel en griego significa mensajero. ¿Sí? Quiere decir, si él hablase lenguas y hablase como palabra enviada directa de Dios y no tiene amor, vendría a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Tremendo. La importancia del amor. El amor es el fruto del Espíritu Santo por excelencia, que es regular nuestros dones espirituales. 1 Corintios 13:2, aquí vemos el segundo don espiritual, 2a. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, el don de profecía, si él tuviese el don de oficio, señal, de ser un profeta y pudiera entender verdades profundas y misterios, pero si no tuviese amor, no sería nada de valor para él. ¿Sí? ¿De qué le sirve tener una cabezota llena de conocimiento y de profecía si tenía un corazón chico que no tenía comunión con el Dios para poder vivir aquel conocimiento? ¿Sí? No le serviría de nada, ¿verdad? Recuerde que hay una diferencia entre tener conocimiento y tener sabiduría. Para tener conocimiento se requiere el aprendizaje, que es bien importante. Pero para tener sabiduría se requiere que usted pueda aplicar ese conocimiento en el amor de Dios. 1 Corintios 13:2b, el don de fe. Dice, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si él tuviese el don de señal de una fe que obra milagros, que incluso podría derribar una montaña, pero si no tuviera amor, él todavía sería nada. Entonces lo que está haciendo el apóstol, está utilizando una hipérbole. Si yo hablase, si yo tuviere, ¿cierto? Si yo tuviese profecía, está hablando una hipérbole, ¿verdad? Si yo supiera todo conocimiento, ¿hay alguno que pueda tener todo el conocimiento? No, ¿verdad? Ni el mismo apóstol Pablo. Él lo que está haciendo es haciendo un contraste, una hipérbole, una exageración, para mostrar la importancia del amor, aun si fuéramos superdotados por Dios. ¿Sí? Entonces, el don de la fe, si él tuviese el don de señal de una fe que obra milagros, que incluso podría derribar una montaña pero si no tuviese amor, él todavía sería nada, hermanos. 1 Corintios 13:3a nos muestra otro don, y es el don de servicio. Dice allí, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si él tuviera uno de los dones de servicio, el don de ayudar o de repartir,
y diera todo lo que tenía para alimentar a los pobres, pero si no lo hacía en amor, no se beneficiaría de nada. 1 Corintios 13:13b nos habla del don de la misericordia. Dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si él tuviera el don de servicio, de mostrar misericordia extraordinaria hasta el punto de dar el último sacrificio, su propia vida a las llamas de un incendio para salvar a otro, y no tuviese amor, no contaría absolutamente para nada. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tribunal de Cristo? Solamente lo que hacemos en el amor de Dios por el fruto del Espíritu Santo de amor es lo que va a permanecer para la eternidad como piedras, plata y piedras preciosas, ¿verdad? El resto se va a esfumar aquí como el heno, la hojarasca y la madera, que son elementos volátiles que se desvanecen y no recibe recompensa alguna. El amor cuenta mucho más que el ejercicio de un don espiritual. ¿Te estás enorgulleciendo tú porque tienes el don de la enseñanza? ¿O porque tienes el don de ayudar, que piensas que todos los demás son inútiles? ¿Verdad? Cuando te comparas a ti mismo. Estás equivocado, hermano. El amor presentado. Recapitulemos. 1 Corintios 12:31b. Hay algo más excelente que los dones espirituales, y eso es el amor. Ese es el camino aún más excelente que cualquier don espiritual. 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si un creyente no tiene amor, 1 Corintios 13:1 es como un címbalo que hace ruido. 1 Corintios 13:2. Él realmente no sería de ningún valor para la obra del Señor y sus planes. ¿Sí? Sufre pérdida de recompensas en la eternidad. No pierde su alma, como dice en 1 Corintios capítulo 3, pero es salvado como por fuego, pero perderá recompensas en la eternidad. Se pierde recompensa en la eternidad. 1 Corintios 13:3. Su don espiritual no se beneficiaría en términos de cualquier recompensa futura o presente bendición para el cuerpo de Cristo. Está siendo inútil. Si tú ejerces tu don espiritual para tu vanagloria, como lo hacían los de Corinto, ¿verdad? No estás edificando el cuerpo de Cristo, lo estás dividiendo. Uy, tremendo, hermanos. El utilizar tu don espiritual para tu propia vanagloria es para la destrucción del cuerpo de Cristo. En cambio, si tu don espiritual está siendo ministrado en el poder del Espíritu Santo, llevando fruto, el fruto de amor del Espíritu Santo, vas a edificar ¿a quién? Al pueblo de Dios. Porque tu conocimiento se va a expresar en la sabiduría de Dios, y todo lo que tú estás edificando sobre el fundamento que es Cristo va a edificar al cuerpo de Cristo, no solamente a tu propia vida, sino al cuerpo de Cristo. Vamos a hablar brevemente sobre el amor bíblico. Esto no es definir el amor bíblico, lo que vamos a ver. Esto aquí es cómo se demuestra el amor bíblico. Estas son las características del amor bíblico. Tú necesitas ser amado y nadie te ama más que Cristo. Efesios 1 del 4 al 6. ¿Vamos allí? Efesios 1 del 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor habiéndonos predestinado, ahí está en amor, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eres amado de Dios, hermano. Eres amado de Dios. Soy amado de Dios. ¿Por qué no vamos a apartar del amor del Señor? Que es el que nos da la fortaleza, es el que nos da la esperanza, es el don por excelencia, que nos da entonces el placer de servirle a Él. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo en sacrificio por nosotros. Y lo vemos en Primera de Juan 3:16, ¿verdad? Primera de Juan 3:16.
Dice allí, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El verdadero amor proviene del Espíritu de Dios y no de la naturaleza humana, pues es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:6. Vamos allí. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahí está. Versículo 13 al 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad, como lo hacía la iglesia en Corinto, como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces vemos que la carnalidad es usar la libertad para ocasión de la carne, ya sea para el legalismo como en las iglesias en Gálatas, o ya sea para licencia, para pecar como lo hacían los corintios. Interesante, hermano, ¿verdad? Versículos 22 y 23 de Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, es el primero. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El amor de la gente no regenerada, aunque sea amable, no es verdadero amor bíblico. ¿Por qué? No proviene de Dios. Al contrario, proviene de la gloria humana. Quieren el aplauso y el aprecio humano, no la gloria de Dios. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos ¿a quién? A los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Sí? Entonces nos exhorta a nosotros a amar a los hermanos de la manera como Cristo nos amó a nosotros. También vemos en 1 de Juan 4, el 17 al 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, hablando del amor de Cristo que está en nosotros, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado o madurado en el amor. Hermano, si tú tienes temor, o cuando tenemos temor, es porque no estamos madurando en el amor de Cristo. ¿Sí? Cuando se trata del amor, lo que exhibes en casa es lo que realmente posees del amor de Dios. ¿Sí? Pues le digo, como hablábamos del matrimonio, lo que no somos verticalmente con Dios, en comunión con Él, no lo vamos a poder ser genuino horizontalmente con los demás, ¿verdad? Mateo 15, el 18 al 19. Dice allí, versículo 18 al 19, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, ¿verdad? Y obviamente son como las obras de la carne en el hombre creyente. La palabra para amor aquí es ágape. El amor ágape es el fruto del Espíritu Santo de Dios en la vida de un creyente que camina por medio del poder del Espíritu Santo. Gálatas 5, el 22 al 23, por eso nos exhorta a nosotros y nos muestra el fruto del Espíritu Santo. Y nos dice Gálatas 5, el 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley, ¿cierto? Y Romanos 5:5 también nos dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces Dios ha derramado ¿qué? Su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha derramado. En todo este pasaje no hay una orden directa que nos manda a amar. O sea que no es un amor que tú desarrollas, es un amor que ya como creyente posees, pero que necesitas poner tu mirada en Cristo. Necesitas volver nuevamente a tu nueva identidad en Cristo, ¿verdad? A renovar tu entendimiento para que ese amor se active en ti, que ha sido dado por el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, en todo este pasaje no hay una orden directa que nos manda a amar. Por otro lado, este pasaje da una definición precisa y clara de lo que es el amor, y un estímulo que el amor es la mejor manera o el mejor camino, como está diciendo Pablo aquí, que es el mejor camino. ¿Por qué será que Pablo adoptó este enfoque? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué será que Pablo adoptó este enfoque? Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente parte, y vamos a orar, ¿verdad? Vamos a ver las características del amor bíblico. ¿Cómo es que realmente ese amor entonces se adaptó a este enfoque, ¿verdad? ¿Cómo se adapta a este enfoque? Y eso lo vamos a ver en el siguiente estudio. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque el camino mejor y más excelente es el fruto del Espíritu Santo, Señor. Tú quieres que nosotros dependamos de ti, Señor, para que llevemos fruto, el fruto del Espíritu Santo, así como cuando el pámpano depende de la vid. Y cuando nosotros dependemos de tu palabra, permanecemos en ella. Tu palabra dice que pidamos lo que nosotros queramos y os será hecho, Señor. Porque en esta es cumplida la voluntad de Dios, que nos amemos unos a otros como tú nos has amado, Señor. Y de esa manera, en amor, nos van a hacer a nosotros el ejercer nuestro don espiritual con gratitud para la edificación del cuerpo de Cristo y no para nuestro propio envanecimiento, Señor. Gracias por este estudio y te pido que podamos seguir con los siguientes estudios para acabar lo que son los dones espirituales. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.